Cava más hondo. El descubrimiento de lo que creo y por qué importa. Por Joshua Harris. Capítulo 3. Cercano pero no en mi bolsillo. Dios es absolutamente diferente a mí y eso es absolutamente maravilloso. A unos 10 minutos de mi casa hay un café donde suelo pasar una buena cantidad de tiempo. Voy allí para estudiar o para trabajar en un sermón. Me suelo sentar en la mesa que se encuentra en la esquina derecha más lejana, la que está junto a la conexión eléctrica. Si me quedo allí el tiempo suficiente, la ropa se me impregna del olor del café tostado. Es un aroma agradable mientras estoy allí, pero por alguna razón, después que me marcho, huelo como si hubiera estado fumando un cigarrillo tras otro. Cuando llego a casa, mi esposa me besa y me dice, «Hola, fumador». Eso siempre me hace reír. Un lado del café tiene una serie de ventanales grandes que dan a una acera. Cuando me siento frente a los ventanales, me entretengo observando a la gente que pasa, porque casi todas las personas utilizan las ventanas como espejos. Los que están fuera tienen que enfocar deliberadamente los ojos para ver dentro, donde no hay tanta iluminación. Les es mucho más fácil mirar su reflejo. Si has visto alguna vez cómo se miran al espejo las personas, sabrás lo divertido que puede ser. He observado que las mujeres se dan una mirada muy rápida. Lo recorren todo con los ojos desde arriba hasta abajo en un milisegundo. Muchas hacen un divertido mohín con la boca, o fruncen los labios, como los modelos de los lápices labiales. Después se ajustan alguna parte de la ropa y siguen adelante. Los hombres son diferentes. Algunos levantan la cabeza y enderezan la espalda. Otros bajan la cabeza y entrecierran los ojos al estilo de James Dean. He aprendido que todos tenemos un rostro para el espejo, esa expresión que ponemos cuando nos miramos en un espejo. Pensamos que así nos vemos más atractivos. Por eso sonreímos de cierta manera, arqueamos las cejas, recogemos las mejillas o ponemos de lado la cabeza. Lo divertido de ese rostro para el espejo es que a los demás les parece ridículo. Si anduviéramos por todas partes presentando nuestro rostro para el espejo, nuestros amigos se reirían y los extraños pensarían que tenemos complejos de estrella de rock. Sentado en el café, observo cuando la gente saca su rostro para el espejo al pasar junto a las ventanas. Me parece divertido que se olviden de que dentro del café hay gente como yo que los está observando. Solo se ven a sí mismos. Los rostros para el espejo de la gente me hacen pensar en la teología. Pero retrocedamos un poco. El estudio de la teología abarca muchos temas diferentes. La Iglesia de Dios, el plan de salvación, la obra de Dios en nosotros para hacernos semejantes a Jesús, por nombrar unos pocos. Pero cuando nos centramos en Dios mismo, en quién es Él y cómo es, estamos tocando el punto central de la teología. Por cierto, a la doctrina sobre Dios se le llama teología propia, porque eso es lo que significa la palabra teología, estudio de Dios. En este capítulo nos estamos lanzando a hacer un análisis de creencias que son clave en el cristianismo, y creo que la doctrina de Dios, o teología propia, es un buen lugar para comenzar, porque lo que pensemos acerca de Dios, lo que entendamos sobre su carácter y atributos, moldea nuestra manera de entender las demás doctrinas, e incluso la vida misma. No hay nada que tenga mayor importancia que conocer a Dios de la manera correcta y tener pensamientos veraces acerca de Él. Pero no hay nada más difícil. Y esto no se debe a lo que te pudieras imaginar. Pensarás que lo más difícil del estudio de la doctrina de Dios es que Dios es tan inmenso que a nuestra limitada mente le es imposible comprenderlo. Y en cierto sentido es cierto. Como Dios es infinito y nosotros somos criaturas finitas y limitadas, nunca podremos tener una comprensión completa de la divinidad. Dios es incomprensible. Su grandeza va más allá de todo límite. Pero aunque no lo podamos conocer exhaustivamente, lo podemos conocer bien. Esto es posible porque Él ha revelado ciertas verdades acerca de sí mismo. Y aunque son verdades profundas y la grandeza de Dios sobrepasa toda posible medición humana, lo que nos ha revelado en la Biblia sí lo podemos captar.
Lo que nos hace difícil ver la verdad con respecto a Dios, según creo, no es su abrumadora inmensidad, sino nuestra abrumadora tendencia a centrarnos en nosotros. Mirar más allá de nuestra persona es mucho más difícil de lo que la mayoría comprende. Muchos ni lo han intentado. En este sentido, somos muy parecidos a los que pasan junto a los ventanales del café. En lugar de mirar a través de la ventana de la revelación que Dios hace de sí mismo y verlo, nos parece más fácil admirar nuestro reflejo o atribuirle las limitaciones de nuestra existencia. Lo juzgamos según nuestras normas de justicia, equidad, poder y misericordia. Hasta medimos su grandeza según nuestros ideales de grandeza. Lo irónico es que muchas veces pensamos que estamos viendo a Dios. Pensamos que conocemos algo acerca de cómo es Él. Sin embargo, lo que estamos viendo mayormente es un reflejo. Un Dios que se parece mucho a nosotros. Un Dios que imaginamos a nuestra propia imagen. Hace algunos años, un par de sociólogos llamados Christian Smith y Melinda Denton publicaron los primeros resultados de su estudio sobre las creencias religiosas de los adolescentes en los Estados Unidos. No soy muy devoto de esos estudios, ni de las estadísticas. Tan pronto como mencionan una estadística, empiezo a manifestar mi aburrimiento con los ojos. Pero cuando leí lo que habían hallado en ese estudio, captaron mi atención, porque en muchos sentidos sentí que estaban describiendo la forma en que yo concebía a Dios y me relacionaba con Él durante mis años de bachillerato. Y también porque esos descubrimientos demuestran que la mayor parte de los seres humanos de la actualidad se imaginan a Dios como les gustaría que fuera, un Dios que los sirve en sus necesidades y caprichos. En su libro Soul Searching, Escudriñar el alma, Smith y Denton describen el concepto de Dios que prevalece entre nuestros adolescentes como un teísmo terapéutico y moralista. Esto parece un tanto complicado, pero déjame que te lo explique. El concepto moralista dice que si llevo una vida moral, hago cosas buenas y trato de no hacer cosas malas, Dios me recompensará y me enviará a un lugar mejor cuando muera. Para la mayoría de la gente, la vida buena es no matar a otras personas, ni robarles a las ancianas o a los bebés. La norma no es muy alta, que digamos. El concepto terapéutico con respecto a Dios afirma que la principal razón de su existencia es hacerme feliz y llenarme de paz. O sea, Dios es una forma de terapia, de autoayuda. Existe para mí. El deísmo dice que Dios existe, pero que está distante y no suele participar en nada. Podríamos decir convenientemente neutral. No interrumpe mis planes ni se mete en mis asuntos. No me dice lo que tengo que hacer. En resumen, escriben Smith y Denton, Dios es como una combinación de mayordomo divino y terapeuta cósmico. Siempre está de turno, se ocupa de cuanto problema surja, ayuda profesionalmente a los suyos para que se sientan mejor consigo mismos y no participa demasiado en el proceso. Citan a una jovencita de la Florida de 17 años que dijo, Dios siempre está a nuestro alrededor. Cree en perdonar a la gente y no sé cuántas cosas más, y está presente para guiarnos, para que tengamos con quién hablar y nos ayude a salir bien de problemas. Claro, no nos habla. Tal vez tengamos una descripción más compleja de Dios que esa chica de 17 años. Quizá tengamos suficientes conocimientos teológicos para hacer una descripción muy diferente. Pero, ¿cuán diferente es nuestra manera funcional de ver a Dios? Nunca me atrevería a llamar a Dios mi mayordomo divino, ni mi terapeuta cósmico, pero ¿cuántas veces no lo trato como si lo fuera? ¿Vivo de una manera que demuestra que tengo pensamientos grandiosos y veraces acerca de Él? Somos gente moderna, escribe G. A. Packer, y la gente moderna, aunque tenga conceptos grandiosos acerca de sí misma, suele tener pensamientos muy pequeños acerca de Dios. Señala después que el que sea personal, que le podamos hablar, relacionarnos con Él y conocerlo, no significa que sea como nosotros, débil, inepto y un poco blandengue. Dice también Packer, nuestra vida es algo finito, limitado en todo sentido,
en espacio, en tiempo, en conocimiento y en poder. Pero Dios no tiene limitaciones. Él es eterno, infinito y todopoderoso. Nos tiene en sus manos, mientras que nosotros nunca lo tenemos a Él en las nuestras. Es un ser personal, pero a diferencia de nosotros, es un ser grandioso. ¿Qué veo acerca de Dios cuando miro más allá de mi propio reflejo? En la Biblia, el principal lugar donde Dios se revela a sí mismo, contemplo a un Dios que es completa y maravillosamente distinto a mí. Yo soy creado. Dios es el creador. Yo fui hecho. Dios es el que hizo todas las cosas. El que creó los cielos y la tierra, dice el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1. Dios habló y creó al mundo a partir de la nada. Yo tuve un principio. Fui concebido en el vientre de mi madre en el año 1974. Antes de esa fecha no existía. Dios es eterno. Él no tuvo principio ni tendrá fin. Existe fuera del tiempo y del espacio. El Salmo 90, versículo 2 dice: Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Yo soy un ser dependiente. Necesito aire para respirar, agua para beber, alimento para comer. Si no los tengo, mi cuerpo muere. Dios existe en sí mismo. No tiene que apoyarse en nada fuera de él. Tiene vida en sí mismo y saca de su propio ser su inagotable energía. Dios no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, como lo escribe el libro de Hechos, capítulo 17, versículos 24 al 25. Yo estoy limitado en cuanto al espacio. Solo puedo estar en un lugar a la vez. Dios es omnipresente. Está continuamente presente en todas partes. Dice la Biblia en el Evangelio de Jesucristo, según Juan, capítulo 4, 24, que Dios es espíritu y no tiene limitaciones de espacio. Esto es lo que Él dice de sí mismo. ¿Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Esto se lo dijo a Jeremías en el capítulo 23, versículos 23 y 24 del libro que lleva su nombre. Mi poder tiene límites. Tengo un límite en cuanto a lo rápido que puedo correr, en cuanto a la cantidad de peso que puedo levantar, en cuanto a lo alto que puedo saltar. Dios es todopoderoso. Es omnipotente. Dios tiene todo el poder. No hay nada que sea demasiado difícil para Él, como lo dijo en el libro de Jeremías, capítulo 32, versículo 17. Y en el libro de Job, capítulo 42, versículo 2, vemos que puede hacer todas las cosas, y no es posible frustrar nada que Él se haya propuesto a hacer. Mi conocimiento es limitado. En el mejor de los casos, lo que conozco acerca de cualquier tema solo es parcial. Por mucho que estudie, seguirá siendo un conocimiento incompleto. Solo puedo conocer lo que observo, leo o me dice alguna otra persona. Y mi mente puede olvidar en parte o en su totalidad lo que he aprendido. Dios lo sabe todo. Es omnisciente. Tiene conocimiento pleno de todas las cosas del pasado, el presente y el futuro. En el capítulo 37, versículo 16 del libro del Job, nos dice que Dios es perfecto en sabiduría. Y en su carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 13, afirma que no hay cosa creada que no se manifieste en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Dios no es una versión mejor y más grande de mi persona. No es que existamos y que Dios haya existido siempre, escribe Wayne Grudem, sino también de que Dios necesariamente existe de una manera infinitamente mejor, más fuerte y más excelente. La diferencia entre el ser de Dios y el nuestro es más que la diferencia entre el sol y una vela encendida, más que la diferencia entre el océano y una gota de lluvia, más que la diferencia entre la capa de hielo del Ártico y un copo de nieve, más que la diferencia entre el universo y la habitación donde estoy sentado. El ser de Dios es
cualitativamente diferente. La diferencia cualitativa que presenta Dios, su singularidad, que se revela en sus atributos divinos, se resume en la palabra santo. En la visión en la que Isaías vio a Dios en su trono, los ángeles se cubrían los ojos y los pies ante él y clamaban: toda la tierra está llena de su gloria, como lo leemos en el libro de Isaías, capítulo 6, versículo 3. Yo solía pensar en la santidad de Dios solo en términos de pureza moral, pero R.C. Sproul me enseñó que la santidad habla primordialmente de que Dios está separado de su creación en su perfección y poder. La santidad de Dios significa que Él es trascendente, que excede todas las limitaciones. El que Dios sea santo significa que se halla por encima y más allá de todos nosotros. Cuando la Biblia llama santo a Dios, escribe Sproul, quiere decir primordialmente que Dios está separado de una manera trascendente. Está tan por encima y más allá de nosotros que da la impresión de sernos casi totalmente extraño. Recuerdo una de las primeras veces que experimenté en mi vida el poder práctico de la verdad acerca de Dios. Fue poco después de mudarme a Maryland. Yo era soltero, me quería casar. Estaba interesado en varias jóvenes, una de las cuales era Shannon, pero no estaba seguro en cuanto al momento en que buscaría un compromiso, ni la persona con la cual lo buscaría. Estaba confuso, impaciente y profundamente consciente de lo poco que sabía con respecto al futuro. Quería que Dios me dijera qué debía hacer. Quería ver el nombre de una chica escrito en el cielo. Durante aquellos tiempos había estado estudiando los atributos de Dios, y en particular su soberanía. Estaba aprendiendo que Dios tiene poder y autoridad completo sobre todas las cosas. En la carta a los Hebreos capítulo 1 versículo 3 nos dice que Él es soberano de todas las moléculas que forman el universo. Y en el Salmo 47 versículo 8 que Él tiene poder sobre todo reino y toda autoridad terrenal. Proverbios 21 versículo 1 nos dice que Él tiene soberanía de todo corazón humano. Un día que había salido a caminar y orar, comencé a reflexionar sobre Romanos capítulo 8 versículo 30, donde Pablo describe la soberanía de Dios en la salvación. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Me sentí abrumado ante el pensamiento de que Dios me conocía desde antes de que yo naciera. Las impresionantes repercusiones de esta verdad inundaron mi mente. Para que Dios me viera a lo largo del tiempo, para que me hiciera aparecer mi vida, tuvo que dirigir de manera soberana miles de millones de detalles imposibles de enumerar. Dios fue soberano en la emigración de mis bisabuelos desde el Japón. Fue soberano sobre el mortero que estalló en la Segunda Guerra Mundial cerca de mi abuelo e hizo que perdiera una pierna, enviándolo al hospital donde conoció a mi abuela. Para verme a mí, Dios tuvo que ver primero a mis dos padres y todos los momentos y días de la vida de ambos que conducirían a su matrimonio y a mi nacimiento. La realidad de que Dios tenga entre sus manos toda la historia de la humanidad, incluyendo mi pequeña vida y mis pequeñas interrogantes, me llenó de temor reverencial. Dios veía a la perfección mi pasado, mi presente y mi futuro. Me había salvado en su misericordia. Me había prometido que un día yo sería glorificado. A la luz de esto, no tenía razón alguna para dudar de él. Le podía confiar los interrogantes con respecto a mi matrimonio y a mi futuro. Ninguna de mis preguntas recibieron respuesta. Seguía sin saber con quién me debía casar. No sabía nada más sobre mi futuro, pero estaba lleno de una maravillosa sensación de paz al pensar en el Dios maravilloso que era el soberano de todo. Los atributos de Dios no son solo una lista de datos y rasgos, son verdades que documentan creencias e inspiran fe. Dios revela en su palabra la verdad de sí mismo, no por impartirnos conocimientos, sino por su relación con nosotros. Nos habla de sí mismo para que pongamos en Él nuestra fe
y lo valoremos y adoremos, en lugar de perder el tiempo con ídolos hechos por manos de hombre. Dios quiere que nuestra alma alce el vuelo en adoración y en comunión con Él, en vez de andar tras el pecado o desgastarse con preocupaciones y temores. Dios es diferente a ti y a mí. Es diferente por completo. Y eso es sumamente maravilloso. Hay un sorprendente consuelo en comprender que Dios es diferente a ti y a mí, porque no es como nosotros. Podemos correr hacia Él en busca de auxilio. Es buena noticia el hecho de que Dios no piensa ni actúa como nosotros. Cuando nos invita a acercarnos para recibir su misericordia y su perdón, lo hace dándonos una maravillosa noticia. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová en el capítulo 55 del libro de Isaías, versículos 8 al 9. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. El Salmo 136, versículo 1, nos recuerda que Dios no es como nosotros, que es fuerte, es inmutable, su amor es firme, es todo misericordia, hace lo que nunca haríamos, lo que jamás se nos ocurriría, muere por sus enemigos, como lo escribió Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 8. Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En una ocasión, mientras estaba de compras en un centro comercial, observé a una dama que trabajaba en un kiosco donde se vendían cuentas y artículos de joyería. No tenía clientes. Estaba hojeando una revista. Sentí de veras que le debía hablar de Dios. Tratando de ser valiente, caminé hacia ella y le dije, disculpe, pero he sentido que le debo decir que Dios la ama. Levantó los ojos de su revista con la expresión más aburrida y poco interesada que es posible imaginar. Enarcó una ceja y me dijo, ya lo sé, y volvió de inmediato a su revista. Me quedé petrificado. No tenía idea de lo que debía hacer después, así que di media vuelta y me alejé. Me marché pensando dos cosas. Primero, que soy malo para evangelizar y que decirle a alguien que Dios lo ama es una forma torpe de entablar conversación. Y lo segundo fue que, como aquella dama, muchos toman a la ligera la idea de que Dios los ama, porque no tienen idea de quién es Él. La mayor parte de la gente parece dar por sentado que la tarea de Dios es amarnos. Por supuesto que nos ama. ¿Qué otra cosa tiene que hacer? Él es débil, pequeño y tal vez un poco tonto. Nos necesita, suspira por nosotros, y si le prestamos un poco de atención, vamos a una iglesia, hacemos algo bueno, reciclamos la basura o meditamos mientras escuchamos una música suave, le habremos hecho un gran favor. El amor de Dios es una noticia maravillosa solo cuando comprendemos su trascendencia, cuando nos estremecemos ante su santidad, cuando sentimos temor reverencial ante su perfección y poder. El amor de Dios se percibe como asombroso solo cuando se comprende que lo único que merecemos de Él es su justa ira y su castigo eterno por nuestra desobediencia y deslealtad. Ver a Dios tal como Él es nos deja preguntando con el salmista en el Salmo 8, versículo 4. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el Hijo del hombre para que lo visites? Un detenido estudio del carácter y los atributos de Dios nos debería dejar sintiéndonos más maravillados, más amados y más seguros en su amor. Pero esto sucede de la manera más sorprendente. Nos sentimos más confiados en el amor que Dios nos tiene cuando nos comprendemos que no somos el centro del universo. El centro es Dios. Él no nos pone nosotros y nuestro valor en el centro. Dios se centra en su propia gloria eterna. Recuerdo la primera vez que oí a alguien expresar con palabras una visión bíblica de lo que es un Dios centrado en Dios. Estaba en Austin, Texas,
escuchando predicar a John Piper en la conferencia que organizó Louis Giglio en la Semana de Pasión de 1998. El versículo tema de las reuniones era Isaías capítulo 26, versículo 8. También en el camino de tus juicios, oh Jehová, te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Los mensajes se centraban en la fama y el renombre de Dios. Lo irónico de que yo participara en una conferencia dedicada a la gloria de Dios era lo consumido que me llevaba siempre con mi propia gloria. Mi primer libro había salido al público el año anterior y descubrí que me preguntaba constantemente si la gente me reconocería, si sabría quién era yo. Me encantaba la gloria. Pero no era la gloria de Dios la que me capturaba el corazón. Quería mi propia gloria. El mensaje de Piper fue un punzante bálsamo para mi alma. Predicó de la pasión de Dios por su gloria. Explicó cómo el mayor obstáculo para glorificar a Dios es una mentalidad secular que comienza con el ser humano como un punto de partida de la vida y la realidad. Con esta mentalidad, los problemas y los éxitos se definen por nosotros mismos y por nuestras metas y prioridades. Pero la mentalidad bíblica, como le llamaba Piper, es diametralmente opuesta. En ella, el punto de partida es Dios. Sus derechos y metas son los que definen la realidad. Hablamos de derechos humanos y civiles, dijo Piper, pero nunca de derechos del Creador. Yo nunca había pensado esto. Esto quiere decir que lo que constituye un problema en este universo no es lo que altera mi insignificante mundo de ropa, sexo, comida, relaciones, tránsito y televisión. No, lo que constituye un problema es todo lo que contradiga las metas y los planes de este creador. Entonces Piper preguntó cuál es el misterio básico del universo. ¿Es la pregunta sobre por qué hay sufrimiento en el mundo? No, dijo. Para la persona con una mentalidad bíblica, no. La pregunta que se hace esta persona centrada en Dios es la siguiente. ¿Por qué mostrar bondad hacia un pecador como yo? ¿Cómo es posible que Dios, un Dios santo y justo, pase por alto los pecados del hombre? ¿Por qué no barre con nosotros? Me avergüenza confesar que esto no me mantenía desvelado por las noches. Yo tenía una visión muy pequeña de la santidad y la justicia de Dios, y una visión muy inflada de mi valía y dignidad. Piper continuó insistiendo en la pregunta. ¿Cómo es posible que Dios sea bueno y perdone a los pecadores? Usó la hipotética ilustración de un fallido ataque terrorista para destruir la Casa Blanca y matar al presidente. Si llevan a los terroristas a juicio y el juez los perdona, les da unas vacaciones y los envía a su casa, ¿qué van a pensar las demás naciones de este juez? Van a pensar que está loco o que lo han comprado, o por lo menos darán por seguro que no tiene respeto alguno por la ley. Esto mismo sucede con la gloria de Dios, explicó Piper. Si Dios pasa por alto el pecado sin imponer ningún castigo, ¿qué más podemos dar por sentado con respecto a su carácter, excepto que no tiene nada de perfecto? Entonces nos señaló la cruz. En el Calvario, Dios exhibió su justicia y su amor. Se glorificó en la muerte de su Hijo. Tanto ama su gloria. ¿Y cuán grande fue la gloria de la muerte y resurrección del único Cristo, el Hijo de Dios? El fundamento de tu salvación, dijo Piper, es el amor de Dios por su propia gloria. Yo nunca había oído hablar a nadie de esa forma acerca de la muerte de Jesús en la cruz. Siempre había oído explicar este suceso en función de lo mucho que yo valía. Yo soy tan valioso que Dios envió a Jesús a morir por mí. La pregunta con la que Piper concluyó su mensaje me tocó de una manera muy profunda. ¿Amas a la cruz porque te da mucha importancia?, preguntó. ¿O porque te capacita para disfrutar de toda una eternidad de exaltar a Dios? Me marché de Austin con un inquietante pensamiento que nunca me ha dejado. Si amo la cruz solo por lo que hace a favor mío, la habré reducido a un momento dedicado a mi propia persona. Sin embargo,
La mayor gloria de la cruz consiste en lo que me dice acerca de Dios, un Dios de justicia y misericordia, un Dios que amó tanto a unos pecadores indefensos como yo, que vino a morir para que nosotros pudiéramos estar libres para conocerlo y adorarlo a Él durante toda la eternidad. En mi grupo de los jóvenes de los tiempos de la secundaria, solíamos cantar un canto acerca del hecho de que Dios es trascendente, pero también es inmanente y cercano a nosotros. En realidad, en aquellos momentos yo no sabía de qué hablaba ese canto. No lo entendía. Los versos dicen: esto es lo que dice el alto y elevado, el que vive para siempre, santo es su nombre. Yo habito en un lugar alto y elevado, y con los humildes en espíritu. Nuestro líder de la adoración hacía que lo cantáramos uno tras otro. Así siempre sonaba estupendo. Sin embargo, yo no sabía lo que significaba. Por algún motivo me perdí el detalle de que las palabras de ese canto estaban inspiradas en el libro de Isaías, capítulo 57, versículo 15, que dice así: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados. De lo que nos está hablando este versículo y sobre lo cual solíamos cantar es la increíble realidad de que el Dios que habita la eternidad y que es santo y trascendente, es decir, aparte de nosotros y distinto a nosotros, es también el Dios que se acerca a los seres humanos que se presentan quebrantados y humildes ante Él. Dios es inmanente, está cerca de nosotros. Jesús es llamado Emmanuel, esto es, Dios con nosotros. Quisiera haber entendido entonces la riqueza y la maravilla de la doctrina que estaba cantando en aquel entonces. El Dios alto y sublime del cielo es también el Dios cercano que le da vida al corazón de los humildes. El maravilloso Dios que trasciende toda la creación es el mismo que condesciende en habitar con los débiles e indefensos en la persona de su Hijo. Esto es asombroso. Necesitamos mantener unidas estas dos realidades con respecto a Dios. Si perdemos de vista una de las dos, nuestra visión va a quedar distorsionada. Si nos centramos solo en la trascendencia de Dios, lo sacamos a empujones del cuadro de la vida humana. Terminamos actuando como si Él estuviera tan lejos que es imposible verlo, o que, al estar tan distante, no le va a importar que no lo tengamos en cuenta. El otro extremo es acercar tanto a Dios que lo despojemos de su condición divina. Yo diría que este es el error más corriente. La mayor parte de las personas con las que converso no tienen temor de Dios y ni siquiera les sobrecoge. Piensan que lo tienen calculado. Dios se convierte en su amiguito, su compañero, su mayordomo divino. Su cercanía se da más por sentada de lo que se celebra. Es alguien conocido y banal. Dios está cercano, pero lo hemos hecho pequeño, tanto que lo podemos llevar en un bolsillo como un amuleto. Para conocer a Dios y relacionarnos con Él como es debido, hay que recordar que Él es trascendente e inmanente a la vez. Dios está muy por encima de nosotros en poder y gloria, pero no es un Dios lejano, desinteresado ni desconectado. Está, como dice el salmista, a nuestra mano derecha, sosteniendo a quienes confían en Él. Salmo 16, versículo 8. Conocí a una niña que solía pensar que las estrellas eran pequeñas luces que se hallaban directamente encima de su cabeza. De veras. Y no estaba en la escuela primaria cuando creía esto, sino en la universidad. Era una pelirroja bien dulce y bondadosa que hablaba un español casi perfecto. Era inteligente en muchos sentidos. Pero un día mencionó en una conversación que acababa de aprender que las estrellas que se ven en el firmamento están a una gran distancia de nosotros. Le pregunté qué quería decir con eso. No están aquí arriba mismo, dijo.
No son simples puntitos de luz, están muy, muy lejos. Yo no lo podía creer. ¿Y antes? ¿Qué creías que eran? Le pregunté. Creí que eran, bueno, unas lucecitas que estaban encima de nosotros. Si me preguntas por qué es importante estudiar la doctrina de Dios, te diría que por lo mismo que vale la pena saber que las estrellas no son puntos de luz que están encima de nosotros. Cuando conocemos la verdad de Dios, quedamos maravillados. Si no comprendemos su verdadero carácter, nunca nos sentiremos sobrecogidos ante Él. Nunca nos sentiremos pequeños cuando levantemos los ojos hacia Él. Nunca lo adoraremos como debemos. Nunca correremos a Él en busca de refugio, ni comprenderemos el gran amor que manifestó al salvar la incalculable distancia que necesitaba salvar para rescatarnos. Hay una manera correcta y otra incorrecta de abordar la doctrina de Dios. La podemos estudiar con un microscopio o con un telescopio. El microscopio hace que algo muy pequeño se vea grande, pero no es esa la manera de magnificar a Dios. Cuando lo hacemos, somos como el científico que se encuentra en un laboratorio esterilizado agrandando algo minúsculo para hacer una categorización científica. Pero nosotros no somos más grandes que Dios, y no podemos enumerar ni nombrar las partes de las que consta. Más bien debemos estudiar los atributos de Dios como un astrónomo estudia un cuerpo celestial, con un telescopio. Sus lentes nos permiten ver que algo es mucho más grande y maravilloso de lo que habíamos imaginado. Cuando estudiamos la doctrina de Dios, debemos sentir temor reverencial en el corazón. Debemos ser como niños con un telescopio bajo un firmamento estrellado. Nos asombraremos al comprender que podemos conocer y ver a alguien tan grande, tan trascendente. Nos sentiremos, y con toda razón, pequeños e insignificantes al darnos cuenta de lo grande y poderoso que es el Dios que estamos contemplando. Mientras más aprendas quién es Dios, más increíble te va a parecer su invitación a conocerlo. Cuando lo conozcas como el Dios del cielo, infinito, todopoderoso, santo y eterno, el anuncio de que te ama tomará un significado nuevo. No se espera, no es banal, te deja atónito. El Dios alto y sublime ofrece acercarse a los humildes. Envió a su Hijo a morir para que aquel que es perfecto en su santidad pudiera habitar en medio nuestro. Dios está cercano, pero nosotros ni lo manejamos ni lo contenemos. No lo tenemos en un bolsillo. Es el Todopoderoso el que nos sostiene en sus manos.